¿Te has despertado entre las 3 y las 5 de la madrugada y has sentido algo extraño en tu espíritu? Muchos creen que es casualidad, pero la Biblia revela algo completamente diferente. No lo ignores. Podría ser un llamado divino, una cita espiritual en la que Dios está intentando hablarte. A esas horas, mientras el mundo duerme, el cielo se abre para quienes tienen el corazón dispuesto. No es una coincidencia si te despiertas con inquietud o una sensación de presencia. Quizás sea el Espíritu Santo tocando a tu puerta, pidiéndote unos minutos de intimidad. En este video descubrirás por qué esas horas no son comunes, qué ocurre realmente en el mundo espiritual y qué quiere decirte Dios cuando te despierta en medio de la noche. Hay momentos en los que Dios no habla a través de palabras, sino mediante silencios y despertares. Entre las 3 y las 5 a.m., mientras el ruido del mundo se apaga, el espíritu humano se vuelve más sensible a lo eterno. Muchos creyentes confiesan haber sentido paz, otros una lucha interior y otros simplemente la necesidad de orar sin saber por qué. Pero nada de eso es casual. En la Biblia encontramos numerosas ocasiones en que Dios habló a sus siervos durante la madrugada, porque es el momento en que el corazón está más dispuesto a escuchar. Es una hora donde lo natural y lo espiritual se tocan. Quizás no lo sabías, pero si te despiertas en ese intervalo podrías estar siendo llamado a algo mucho más profundo que un simple desvelo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de lo que significa despertar en la madrugada con un propósito divino. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No fue casualidad. Jesús buscaba la presencia del Padre en la quietud, cuando nada lo distraía. Si despiertas entre las 3 y las 5, quizás Dios está haciendo lo mismo contigo, apartándote del ruido para tener un encuentro personal. No es el momento de mirar el reloj con fastidio, sino de decir como Samuel: habla, Señor, tu siervo escucha. Puede que sea en esos minutos de silencio donde recibas dirección, consuelo o una palabra que transforme tu día. No lo ignores. Este podría ser el llamado más importante que escuches en mucho tiempo. Sin embargo, no todos los despertares en la madrugada son tranquilos. A veces, cuando abres los ojos entre las 3 y las 5 a.m., puedes sentir miedo, ansiedad o una presencia que no entiendes. Y es ahí donde muchos se equivocan pensando que es solo un insomnio más. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que mientras tú duermes, el mundo espiritual no descansa. Hay batallas que se libran por tu alma, por tu mente y por tus promesas. El enemigo sabe que la madrugada es un momento de vulnerabilidad, por eso intenta atacarte cuando el cuerpo está débil y la mente no está alerta. Si te despiertas con angustia, pesadillas o un peso en el pecho, no te asustes, pero tampoco lo ignores. Es posible que haya una lucha espiritual en marcha y que Dios te esté despertando para que te pongas de pie en oración. En ese instante, el Espíritu Santo puede impulsarte a interceder, a reprender, a declarar la victoria de Cristo sobre tu vida. Recuerda que Jesús también fue tentado, pero venció con la palabra. Así también tú puedes hacerlo. Declara con autoridad el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es tu defensa. No estás solo ni desprotegido. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, y si despiertas en esas horas con inquietud, puede que sea Dios mismo invitándote a cubrir tu hogar, tu familia y tus pensamientos bajo su protección. Cierra los ojos, respira y di con fe: Jesús, confío en ti. En ese momento toda oscuridad se disipa, porque donde entra la luz del Hijo, las tinieblas no tienen poder. Pero también hay ocasiones en las que despertarte entre las 3 y las 5 a.m. no tiene que ver con una batalla, sino con una revelación. Dios puede estar llamándote a interceder, a orar por alguien que ni siquiera sabes que lo necesita, o a mostrarte algo que has estado ignorando durante el día. En Habacuc 2:1, el profeta dice: estaré atento para ver lo que se me dirá. Esa frase resume la actitud de quien entiende que la madrugada no siempre es interrupción, sino comunicación. Hay cosas que el Señor no revela cuando estás ocupado, pero sí cuando estás en silencio. Puede mostrarte una advertencia, una decisión equivocada, o incluso la necesidad de perdonar a alguien. Tal vez alguien esté pasando por una lucha, y Dios te despierte precisamente para que intercedas por esa persona. En esos momentos, el Espíritu Santo pone nombres, rostros o sentimientos en tu corazón, y si obedeces y oras, estás participando de una batalla que trasciende lo visible. Por eso es importante que no ignores esos despertares.
Ten una libreta junto a tu cama porque muchas veces Dios habla en imágenes, en palabras sueltas o en una sensación que luego cobra sentido. Escribe lo que recuerdes, aunque no lo entiendas del todo. Con el tiempo verás cómo todo encaja. A veces lo que parece un simple pensamiento nocturno puede ser una instrucción divina que cambiará tu vida o la de alguien más. Recordemos el ejemplo del joven Samuel. Una noche, mientras dormía, escuchó su nombre. 3 veces lo oyó antes de comprender que era el Señor quien lo llamaba. Cuando finalmente respondió, Dios le reveló lo que estaba por hacer en Israel. Quizás tú también estás viviendo ese momento. Tal vez llevas días despertando sin razón, sintiendo inquietud, sin saber que el Creador del universo está tratando de captar tu atención. No te acostumbres a ese despertar. Transfórmalo en encuentro. Ora, escucha, y dile como Samuel: habla, Señor, tu siervo escucha. Porque cuando el corazón se dispone, Dios no guarda silencio. Él habla en susurros que solo los que velan pueden oír. Y en esa intimidad, cuando todos duermen, pueden hacer la dirección que tanto has estado pidiendo, o la paz que tu alma ha estado anhelando. También es posible que Dios te despierte a esa hora para fortalecerte espiritualmente antes de una prueba, una decisión importante o un cambio que se aproxima. La madrugada puede ser el gimnasio del alma, el lugar donde Dios entrena a sus hijos en la fe, en la paciencia y en la dependencia total de Él. Jesús lo demostró en el huerto de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, pidió a sus discípulos que velaran y oraran con Él. Mateo 26:40 dice: ¿No pudisteis velar conmigo 1 hora? Pero ellos se durmieron. Jesús, en cambio, se mantuvo despierto, fortaleciéndose en la presencia del Padre. Y esa fortaleza que obtuvo en la madrugada fue la que le permitió resistir lo que vendría después. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Quizás Dios te está levantando para prepararte para algo que aún no ves. Tal vez hay una puerta que se abrirá pronto, una batalla que se acerca o una promesa que está por cumplirse. Y el Señor quiere que tu espíritu esté firme antes de que suceda. Despertarte entre las 3 y las 5 no siempre es un problema, puede ser una estrategia celestial. El Espíritu Santo te entrena en silencio, te enseña a depender más de la oración que del ruido, más de la fe que del control, más de su voz que de tus propios pensamientos. Si estás atravesando un tiempo de confusión, de cansancio o de incertidumbre, entiende que cada despertar puede ser una invitación a fortalecerte. En lugar de decir no puedo dormir, di: Dios, ¿qué quieres enseñarme? La diferencia entre una noche inquieta y una noche transformadora está en tu respuesta. Muchos hombres y mujeres de fe fueron formados en la soledad de la madrugada. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y su nombre fue cambiado. Ana derramó su alma en el templo antes del amanecer y recibió la promesa de un hijo. David cantaba salmos a escondidas mientras el mundo dormía y allí aprendió a confiar en Dios más que en sus ejércitos. Cada uno de ellos fue despertado para ser transformado. Y tú no eres la excepción. Quizás tu despertar no es una molestia, sino el aviso de que algo nuevo está por comenzar. Por eso, la próxima vez que abras los ojos en medio de la noche y sientas que no puedes dormir, no te desesperes. Siéntate en silencio, respira y di: Señor, dame la fuerza que necesito para lo que viene. Y mientras oras, el Espíritu te llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que después de unos minutos te duermas otra vez, pero esta vez con el alma fortalecida, porque sabrás que no fue un despertar vacío, sino una cita divina en la que Dios estuvo contigo en la oscuridad para prepararte para la luz del nuevo día. Y finalmente hay algo que debes recordar cada vez que despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana. Dios nunca duerme. El Salmo 121, 3, 4 declara: No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aun cuando todos descansan, Él permanece despierto, vigilando tus pasos, protegiendo tu alma, observando tus lágrimas, escuchando tus pensamientos más profundos. Si despiertas en medio de la noche sin razón aparente, puede ser su manera de recordarte que no estás solo, que el mismo Dios que sostiene las estrellas también sostiene tu vida. Él no necesita el sol para verte ni el día para obrar. De hecho, muchas de las mayores obras de Dios comenzaron en la oscuridad. Fue en la noche cuando Jacob fue transformado en Israel. Fue en la noche cuando Pablo y Silas cantaron himnos en prisión y las cadenas se rompieron. Fue en la noche cuando el ángel del Señor pasó por Egipto para liberar a su pueblo. Y fue en la noche, en un huerto, cuando Jesús oró para entregarse completamente a la voluntad del Padre. Por eso, si despiertas y el silencio te rodea,
Recuerda que no estás abandonado, estás acompañado por aquel que vela por ti. La próxima vez que abras los ojos a esas horas, no temas ni te quejes. Da gracias. Di, gracias Señor, porque incluso cuando todo está en silencio, tú sigues trabajando. En ese instante algo en tu espíritu cambiará, porque comprenderás que cada despertar es una oportunidad para experimentar su presencia. Despertarte entre las 3 y las 5 a.m. no es una simple coincidencia. Puede ser una cita divina, una advertencia o una oportunidad de transformación. Pero lo importante no es el por qué, sino cómo respondes. ¿Volverás a dormir sin más o abrirás tu corazón para escuchar la voz de Dios? Tal vez el cielo te está probando para ver si reconoces su llamado. Esta es una invitación a pasar del temor a la comunión, de la confusión a la fe, del silencio a la conversación con tu Creador. Así que la próxima vez que despiertes en ese horario, no lo veas como una interrupción, sino como una puerta abierta. Él te está buscando, Él te está formando, y puede que justo en esa hora se esté escribiendo el inicio de algo nuevo en tu vida. Pregunta final. Cuando Dios te despierte en medio de la noche, ¿le dirás no puedo o le dirás aquí estoy? Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Aquí estoy, Señor. Y no olvides suscribirte, porque el próximo video podría ser la confirmación que has estado esperando. ¿Cómo discernir si tus sueños provienen de Dios o de tu mente? Puede que esa respuesta sea precisamente la que Él está usando para guiarte hoy.